¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un videíto cortito, un video cortito de Siciliano en su taller para mostrar el detrás de cámara, dado que hice un video recién mostrando que estoy ordenando un poco las herramientas que utilizo para hacer los videos, para las tareas cotidianas, en fin. Lo que estamos viendo hace aproximadamente unos 30 segundos es una caja de llaves, llaves de vieja generación, llaves que me han ayudado mucho en mi adolescencia. Bueno, tenemos de este tipo que son verdaderamente una rareza y que me encanta tenerlas. Tenemos esta caja donde estoy poniendo todos los destornilladores de distintas marcas, modelos, longitudes. Bueno, este no lo consideren, es un destornillador que me ha venido en un combo de herramientas que compré en su momento. Me ha venido con un jueguito de tubos Aiwa impresentable. De igual modo impresentable la llave de 48 usos. Bueno, que me encargué de destruir como pude. Dado que hay una publicidad en YouTube donde la promocionan, también está en Instagram. Me refiero a destruirla en el sentido de que no la compren, no sirven. Destruirla literalmente la destruí apretando una tuerca, simplemente eso. Pero bueno, acá conservo los destornilladores. Abro un paréntesis. Hay uno similar a este dando vueltas, no acá obviamente, pero en el comercio, que imita a la bandera estadounidense. Quiero aclarar que no lo tendría, ya lo hubiese tirado, no comparto, no me gusta. Bueno, acá estoy separando los destornilladores de distintas marcas. Acá tenemos un surtido, un elenco de distintas llaves, de distintos tipos, estriadas, combinadas, de boca, de distintas marcas, medidas, pero son para uso más frecuentes en el taller. Acá tenemos, por ejemplo, Drevo, Gedore, Williams, de vieja data, algún Abaco. Bueno, este es un Abaco, pero es un modelo que no logro que se haga foco, pero es Sambic Baco, cuando ya habían cambiado su anatomía. Una curiosidad. Y acá, en esta caja, en este sector, esto fue una caja de herramientas Black y Decker, pero no con vito de herramientas. Caja para llevar herramientas que verdaderamente no me dio resultado. La compré en el año 2004 aproximadamente. Y bueno, en esa época uno tenía que llevar todo dentro de la caja. La masa, la agujereadora. Las dimensiones de la caja daba para que entre todo perfectamente. Pero bueno, no aguantó y se partió la manija. Después se rajó posteriormente la tapa. Así que quedó como depósito de herramientas. Tengo pensado algún día hacer un videíto, una charlita, y vamos a sacar todo lo que hay acá adentro, que verdaderamente no me acuerdo muy bien de qué se trata. Sé lo que hay, pero no recuerdo en este momento con exactitud. Quizás a veces uno busca una herramienta y la hace en otro lado y está ahí adentro. Por último, vamos a poner un poquito de pausa. En este balde estoy poniendo todas las pinzas que por ahí utilizo para hacer las charlitas, para mostrar, para ejemplificar. Esto quiero que sepan que todo tiene su caja, todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar en su tablero. Simplemente, como dije, quedaron sobre el banco. Y bueno, me estoy clasificando. Una vez clasificadas cada una de las unidades, volverán a su caja, volverán a su sitio en el tablero. O bueno, nada. Espero les haya gustado este detrás de cámara de Siciliano en su taller, dado que bueno, a veces es lindo mostrar que hay una raíz, hay una esencia, y no es como comentan algunos amigos, que uno tiene 3 o 4 cosas y nunca ha probado nada. Así que bueno, nada, les muestro un poquito, sin ningún tipo de jactancia, sin ningún tipo de soberbia. Son mis herramientas, dediqué mi vida a esto,
a los fierros, a las tareas técnicas y a las herramientas. Este sector es la parte del banco donde realizo los videos. Tengo esos separadores para que no se vea el tablero de atrás, pero no por nada, porque estoy desarrollando un tema y me pasaba antes que me preguntaban por herramientas que estaban detrás. Entonces, bueno, preferí cerrar un poquito ahí como para que no se vea lo de atrás. Les mando un saludo, espero que anden bien. Como digo siempre, acá no hay libretos. Estas son las herramientas que describí hace 2 videos atrás, no sé en qué momento lo verán. Pero bueno, ahora las voy a volver a clasificar. Van a ir a, como dije, su lugar en una caja, su lugar en el tablero. O bueno, acá en el taller donde corresponda que estén. Les mando un saludo.